Estamos con el doctor Daniel Herbeta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted el otro día hizo un descarnado análisis de la situación actual de la inseguridad, refiriéndose a las responsabilidades comunes, ¿no?, de la política, la falta de modernización de la justicia, las reformas que hay que hacer en la policía y en el sistema penitenciario. ¿Usted cree que esto es posible o es una utopía? No, por supuesto que es posible, no es bajo ningún punto de vista una utopía. Lo que pasa es que me parece que es una gran interpelación a la política y a los poderes públicos. Lamentablemente hemos llegado a un punto que además nos encuentra en un año electoral, lo cual no es el momento más oportuno o más adecuado, pero bueno, me parece que yo apelaba el otro día a la solidaridad, a la generosidad de la política. Creo que hay que dejar de lado la dinámica electoral y este es un tema que hay que abordarlo cuanto antes. O sea, hay una serie de reformas pendientes que tienen que ver. Alguna vez yo dije que nosotros tenemos una provincia envejecida institucionalmente. Creo que esto tiene que ver con no haberse dado la posibilidad de una reforma constitucional. Es una de las dos provincias argentinas que no tocó la Constitución después de la reforma del 94. Es una constitución que era notable para aquellos tiempos, pero que ha quedado totalmente fuera de tiempo hoy en día. Y bueno, empezando por esa cuestión, y sin perjuicio de esa cuestión, me parece que hay una serie de reformas pendientes en términos institucionales, porque el problema de la seguridad es un problema que tiene que ver con cuestiones estructurales vinculadas a políticas primarias. Yo citaba a un sociólogo muy reconocido de Brasil que decía que estudió mucho el problema de la violencia en Brasil. Él decía que bueno, las personas que padecen y que cometen, digamos, la violencia de un lado como del otro, son personas que acumulan una gran cantidad de desventajas sociales. Entonces hay que acortar esas desventajas, porque obviamente en la medida en que uno pueda generar una sociedad con más igualdad social, una sociedad con más posibilidades, sin duda que los problemas de inseguridad y de violencia se reducen. Pero después hay cuestiones que son más específicas y propias de las políticas de seguridad en sentido estricto. Y allí nosotros tenemos una deuda muy grande, porque tenemos tres grandes actores que son la policía, los fiscales que están a cargo de la persecución penal, complementariamente con los jueces, que son los que resuelven, pero en última instancia los jueces en nuestra provincia no investigan, y la cárcel. Y tenemos problemas bastante importantes en dos de estas tres organizaciones, fundamentalmente en la policía. Tenemos problemas en el servicio penitenciario y tenemos problemas también en la justicia federal, porque tenemos una justicia federal que no tiene capacidad de rendimiento, está prácticamente desvalida, con muy pocos recursos, y que también la política a nivel nacional ha desatendido por completo, porque no ha cubierto cuestiones que son imprescindibles para nuestra región. La justicia federal tiene una competencia más restringida, pero que está vinculada al narcotráfico, a la trata, a la quema que ocurre en las islas de nuestro delta del Paraná, al lavado de dinero, etc. Bueno, hoy tenemos un problema muy grave, especialmente en nuestra región. Si uno compara con cualquier otro lugar del país, uno puede focalizar en Rosario y sus alrededores un problema gravísimo. Y no tenemos una justicia federal acorde a esta necesidad. ¿Por qué? Porque nunca se implementó el sistema acusatorio, se postergó indefinidamente la implementación, porque no se cubren las vacantes, el Consejo de la Magistratura no funciona, no llama concursos, se reunió 2 veces en el año 2022, me refiero al Consejo de la Magistratura Nacional, 2 veces, una estructura que tiene una cantidad impresionante de cargos, de planta, de contratos y de cargos de dirección con sueldos altísimos. 2 veces se reunió. El fiscal general de Rosario, después de 4 años de estar vacante, recién se acaba de llamar a concurso hace una semana atrás. Entonces me parece que estas cosas hay que decirlas porque son datos objetivos. Después cada uno haga su valoración. A nivel provincial tenemos una deuda institucional grande. La reforma policial, la necesidad de contar con una policía que dependa de los fiscales,
La ley de juicio por jurados populares, ¿por qué le tienen miedo a que la gente participe en un poder del Estado? Si puede participar en la legislatura como legislador, puede participar en el Ejecutivo, no hay ninguna profesión excluyente para ser gobernador de la provincia o legislador. ¿Por qué no puede participar la gente en un poder como es el Poder Judicial? Hay países súper desarrollados que... Estados Unidos. Estados Unidos tiene jurado, pero no solo en materia penal, en materia civil. Claro. De modo que, bueno, la ley de acceso a la información pública, cuántas deudas pendientes que tenemos para poder tener una provincia con una institucionalidad más fuerte. ¿Por qué? Porque la seguridad también tiene que ver con una fuerte institucionalidad. Cuando yo tengo esto es como un club de fútbol. Si la dirigencia de un club de fútbol anda con problemas, es muy difícil que el equipo pueda aspirar a tener algún rendimiento en un torneo. Si usted tiene una dirigencia y una institución fuerte, consolidada, con objetivos claros, seguramente el equipo va a poder pelear el campeonato o los 4 o 5 primeros puestos. Y acá a nivel de cualquier provincia o a nivel incluso nacional pasa exactamente lo mismo. Con una institucionalidad fuerte, con instituciones fuertes, con un ministerio público verdaderamente autónomo, con una policía que tenga salarios dignos, que tenga condiciones dignas, digamos, en cuanto a su bienestar, a su atención, a su salud, que tenga un buen equipamiento, que tenga profesionalización, pero además que tenga una reforma en su estructura, porque tenemos una estructura policial que tiene prácticamente de antes del siglo pasado. Con un sistema penitenciario acorde, con inteligencia penitenciaria, que es algo que se hace en cualquier parte del mundo y que no significa nada grave, que es imprescindible, y más en una región donde tenemos un montón de muchos casos que directamente se diseñan desde la propia penitenciaría. Bueno, de esa forma se pueden abordar, digamos, este problema tan grave que nos afecta hoy en Rosario. Doctor, en su discurso de apertura del año judicial fue, la verdad, que bastante jugoso en cuanto a conceptos. Usted habló de las patologías de un sistema producto de mala praxis. Digo, recién utilizaba un término futbolístico, ponía de ejemplo el fútbol. Cuando el sistema no da resultados por errores recurrentes, automáticamente lo primero que se pierde es la credibilidad. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo recupera aquel vecino que nos está mirando la credibilidad en la justicia? No es fácil, porque, bueno, en primer lugar, hay 2 o 3 cuestiones para señalar muy rápidamente. El propio Poder Judicial debe asumir que la gente no confía en la justicia, porque si nosotros no asumimos... Esto puede tener mucho fundamento, puede tener un fundamento regular o menos fundamento, pero que el dato de la realidad es que la gente no confía en la justicia es un dato de la realidad. Si yo no parto por asumir este problema, nunca voy a poder cambiarlo desde adentro del Poder Judicial. La segunda cuestión es que también tenemos que buscar la forma de comunicar adecuadamente. ¿Por qué? Porque la justicia es un valor, lo que hay son poderes judiciales, y los poderes judiciales son muy diversos, son muy distintos, incluso dentro de una misma provincia. No funciona igual a lo mejor la zona del norte de la provincia de Santa Fe que la zona de Rosario, no sé si me explico. De modo que los diagnósticos tienen que ser focalizados territorialmente, tienen que ser relevadas las fortalezas, las debilidades para tratar de mejorarla. Tercera y cuarta cuestión. Hay problemas que tienen que ver con estructuras que son muy anticuadas, no en materia penal, fundamentalmente en el resto de los fueros. Tenemos estructuras que vienen de la época del medioevo y entre nosotros de la época de la colonia. Hay una por una herencia, digamos, cultural, una muy mala forma de litigar. La litigación tiene un impacto muy importante en poder darle a la gente una respuesta más transparente y más rápida, pero litigamos mal, es necesario trabajar mucho sobre esa cuestión. Y la cuarta cuestión son lo que yo llamo patologías institucionales, que son situaciones ya graves, en donde lamentablemente con la tendencia, porque la gente no tiene por qué discriminar, a generalizar que hay, situaciones como, y perdonen que lo diga con todas las letras, la del lago escondido, es una patología que merece una aclaración rápida. Si un funcionario público, si un juez se ve comprometido en una situación de esa naturaleza, tiene que rápidamente dar una explicación.
y los otros tienen que rápidamente investigar para que esas cosas se aclaren, porque estas cosas le hacen daño al conjunto del Poder Judicial, aunque ocurran en este caso a kilómetros de distancia de la ciudad de Rosario. Entonces me da la impresión de que hay que tratar de asumir estas cuestiones y fortalecer mucho la independencia judicial. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho y tienen que tener la garantía de que lo juzgue un juez independiente, y un juez independiente tiene que serlo respecto de su propia estructura, hacia adentro, tiene que serlo respecto de los otros poderes, también respecto de los poderes fácticos, respecto de los poderes reales. Y la independencia es un concepto que no se puede estar utilizando permanentemente para defender derechos o la estabilidad o en algún caso algún privilegio. No, no. La independencia en términos, digamos, en un concepto más republicano, más democrático, es sinónimo también de responsabilidad. La responsabilidad funcional es la contracara de la independencia y nosotros tenemos que trabajar mucho para poder transmitirle a la gente de que verdaderamente queremos cambiar el estado de cosas y queremos ser un servicio público que le dé respuesta en un plazo razonable a los problemas que la gente tiene. La sensación, esto, vinculado a lo que estaba hablando, que la justicia como que va al compás de la política, ¿no? Es como ahora que hay elecciones, bueno, también los fallos responden a las tendencias. Es un poco la sensación que hay en la gente. Sí, en realidad, por eso digo hay que diferenciar, porque por ejemplo, en Santa Fe y en el caso de Rosario, usted sabe que ha habido decisiones de jueces de cámara que no han sido o no han acompañado las demandas de la política. ¿Me explico? Pero bueno, nosotros tenemos un problema grave en la justicia federal, porque la justicia federal no puede seguir funcionando fundamentalmente en el sector más comprometido o más vinculado a la política, como es Comodoro Pi, con un sistema que la propia Corte Nacional ha dicho que es inconstitucional. Santa Fe tuvo que cambiar su sistema de enjuiciamiento penal por el fallo Llerena y después por el fallo Dicer Fraticelli. Ahora, pareciera que los fallos de la Corte Nacional tienen un alcance cuando les toca a las provincias y pueden ser respetados o no cuando le toca a la justicia federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es inexplicable que estos fallos, que son del año 2006, no hayan todavía producido una reforma en este sector tan importante de la justicia federal, Comodoro Pi, que es una vidriera y que es la que más está vinculada a este problema de la judicialización de la política o de la politización de la justicia, ¿me explico? Y no es algo que diga yo porque, digamos, me siento hasta en el deber de aclarar esto. Los jueces tenemos también derecho a la libertad de expresión. Yo de lo que no puedo hacer es de un caso que tengo yo a resolver. Pero cuando hay un caso que tiene impacto público, trascendencia nacional, la Corte Interamericana les reconoce a los jueces y hasta los obliga a dar explicaciones y de tratar de transmitirle a la gente alguna situación. Pero no es que lo diga yo. Este problema que yo le comento fue denunciado por el Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces del año 2019. El Papa Francisco, el Papa argentino, que cumple 10 años de papado y que es uno de los líderes mundiales indiscutido, ha dicho esto nada más y nada menos que en una conferencia iberoamericana de jueces en el año 2019. Doctor Herbeta, muchas gracias por su presencia aquí. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en Hola Política con el cierre.